Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Patriarcas y Profetas. Hoy hablaremos de cómo el pecado practicado por Israel en Baal Peor fue la única manera en que los enemigos de Dios pudieron hacerle daño a su pueblo. Mientras Israel se mantuvo fiel, ninguna suerte de hechicería o ejércitos armados pudieron hacerle frente. También descubrirás el interés que tiene Satanás para que caigas en la tentación. Si estás interesado, quédate hasta el final y déjame tu comentario. Sin más, ¿estás preparado? Pues ven y sígueme. Israel acampaba seguro en Sitín a orillas del río Jordán. Venían con sus corazones alborozados y renovada fe en Dios, gracias a las conquistas realizadas en Basán. Desde el lugar en que estaban podrían divisar lo que se encontraba al otro lado del río y tenían la seguridad que Dios daría la tierra. No sabemos cuánto tiempo acampó Israel en este lugar, pero sabemos que en este lugar se gestó una de sus mayores rebeliones. En este lugar el pueblo se hallaba rodeado de prácticas paganas, cultos ofrecidos a Baal, con escenas degradantes e inicuas. Pronto el ambiente ejerció una influencia corruptora sobre los israelitas, familiarizándose con los pensamientos inicuos que les sugiriera constantemente. La vida cómoda e inactiva produjo efectos desmoralizadores y así inconscientemente se fueron alejando de Dios, colocándose en una posición donde fácilmente podrían sucumbir a la tentación. Si quieres ver cómo la ociosidad trae efectos negativos y destructores en el hombre, te dejaré un enlace donde verás la historia de un pueblo que fue destruido por este pecado. Moisés se encontraba atareado en la preparación de la ocupación de Canaán y el pueblo no notó el peligro. Al principio hubo muy poca relación de Israel con sus vecinos paganos, pero después de algún tiempo, las mujeres madianitas comenzaron a introducirse en el campamento. Este hecho no encendió las alarmas en el pueblo. Estas mujeres tenían como objetivo seducir a los hebreos a violar la ley de Dios, llamar la atención a costumbres y ritos paganos e inducirlos a la idolatría, mas ocultaron solapadamente este propósito bajo la máscara de la amistad. Por consejo de Balaán, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses, llamando la atención a muchos del pueblo de Israel. Los que asistieron se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Hechizados por las ceremonias paganas y las mujeres de Moab, dieron rienda suelta al desenfreno moral y se hicieron partícipes de los sacrificios a Baal y los ritos más degradantes. El veneno se expandió por el campamento. Los jefes y hombres principales fueron los primeros en violar la ley de Dios y fueron tanto los culpables que la apostasía se hizo nacional. Cuando Moisés se dio cuenta, ya los ritos paganos se practicaban en el campamento. Las prácticas inicuas habían hecho en Israel lo que todos los encantamientos de Balaán no habían podido hacer. Estalló en el campamento una terrible pestilencia, de la cual decenas de millares cayeron víctimas por orden divina. Quienes encabezaron esta apostasía debían ser ejecutados. La orden se cumplió inmediatamente. Los ofensores fueron muertos y luego se colgaron sus cuerpos a la vista del pueblo para que la congregación percibiera lo aborrecible que es el pecado delante de Dios y de cuán terrible era su ira contra ellos. Todos creyeron que el castigo era justo y el pueblo se dirigió apresuradamente al tabernáculo como señal de humillación por su pecado. Mientras el pueblo lloraba por su pecado, Zimri, uno de los nobles de Israel, vino al campamento acompañado de una mujer madianita llamada Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos. Zimri publicó su pecado orgullosamente cuando debió sentir vergüenza por su acto y de esta manera desafió la autoridad de Dios y se burlaba de los jefes de las tribus. Entonces Fines se levantó entre la congregación y haciendo una lanza fue tras el varón de Israel a la tienda y lo mató a él y a la mujer. Así se detuvo la plaga que había caído sobre Israel. Fines fue honrado por Dios ante Israel y le fue confirmado el sacerdocio a él y a su casa para siempre. Los juicios que cayeron sobre Israel por su pecado en Sitín destruyeron los sobrevivientes de toda aquella extensa multitud que merecía casi 40 años la sentencia. En el censo que se realizó al pueblo se pudo constatar
de los contados por Moisés y Aarón el sacerdote, los cuales contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, no quedó varón de ellos sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Te dejaré un enlace al video con la explicación de la historia donde esta generación recibió esta sentencia. Los amalecitas que habían atacado a Israel en Refidim y caído sobre los débiles y rezagados de la hueste no fueron castigados sino mucho tiempo después, mientras que los madianitas que los indujeron a pecar hubieron de sentir con presteza los juicios de Dios. Haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas. Después de esto serás recogido a tus pueblos. Se escogieron 1000 hombres de cada una de las tribus y fueron enviados bajo la dirección de Fines. Y pelearon contra Madián, como Jehová le había mandado a Moisés. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, 5 reyes de Madián. A Balaam también, hijo de Beor, mataron a cuchillo. Las mujeres que fueron capturadas fueron muertas como las más culpables y como el enemigo más peligroso de Israel. Cuando Balaam fue llamado a maldecir a los hebreos, ninguno de sus encantamientos hizo daño al pueblo, ya que el Señor no había notado iniquidad en Jacob, ni había visto perversidad en Israel. Pero cuando cediendo violaron la ley de Dios, su defensa se alejó de ellos. No es por azar que Satanás ejerza todo poder y todas sus astutas artimañas para inducirnos a pecar. Si los que profesan ser depositarios de la ley de Dios violan sus preceptos, se separan de Dios y no podrán subsistir delante de sus enemigos. Los israelitas, que no fueron vencidos por las armas ni por los encantamientos de Madián, cayeron como presa fácil de las rameras. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes y príncipes de Israel mediante las mismas tentaciones que tuvieron grande éxito en Baal-peor. Son muchos los que a través de la historia han sucumbido presa de la sensualidad, y ahora que estamos a portas de la segunda venida, ¿creen ustedes que no? Pues Satanás redoblará sus esfuerzos al fin de cerrar todo acceso a esa tierra prometida. Hoy emplea los mismos agentes que hace 3000 años, por las amistades o el vino, tienta a los hombres a violar la ley de Dios. Los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. Descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos. Antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y santidad a la depravación, la corrupción o delito. Se necesita tiempo. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable. El consejo bíblico es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Los que no quieren ser víctimas de los ardides de Satanás deben custodiar cuidadosamente las avenidas del alma. No se debe dejar que la mente se espacie al azar en todos los temas que sugiera el adversario de las almas. ¿Y qué de ti? ¿Con qué estás luchando cada día en tu vida? Dios ha provisto no solo el perdón, sino además de esto desea darnos poder para vencer cualquier tentación. Recuerda suscribirte, activa la campanita de notificaciones y compártelo con aquel que, como tú, desea ardientemente ser vencedor. Y no olvides, soy discípulo